Ya. Compartir pantalla. A ver, espera. Ya. Ahí sí, todos están viendo. Bueno, cualquier pregunta, porfa, por micrófono. O, bueno, por chat también puede ser, pero prefiero por micrófono. Ya, hoy día vamos a ver la comprensión de lectura. En realidad son cosas que igual ya hemos visto antes, solo que cada vez se va viendo como más detallado. A todo esto no sé si cacharon que lanzaron los nuevos temarios. En Dendre me imagino que el Vani igual les dijo el lunes, ¿o no? Que se eliminaron algunas cosas o se cambiaron otras. Sí, profe. Ya, bacán. Entonces, primero vamos a ver las condiciones básicas para tener una buena comprensión de lectura. Lo primero, esencial que les he dicho, es ver cuáles son las marcas textuales en los textos, como cuáles son las bases y los elementos que este proporciona. Y de ese modo, si es que entendemos como estas marcas, estas bases, estas pistas, vamos a poder atribuirle un significado al texto. Y también lo otro indispensable es comparar lo que pensamos nosotros, nuestros conocimientos previos, como nuestra visión de mundo, con la información que nos brinda el texto. Hay que hacer como este nexo entre el texto y mi visión de mundo. Ya, acá está como el esquemita que les decía. ¿Ven mi clic o no? Creo que sí. Sí, Ya. sí. Bueno. Ya, entonces, como les decía, por un lado está el texto y por otro estamos nosotros, lectores, y el texto, bueno, tiene orientaciones para que lo podamos comprender como coherencia interna, cohesión, vocabulario y estructura formal, y por otro estamos nosotros que, claro, tenemos nuestras ideas previas, experiencias previas, nuestra visión de mundo y nuestro conocimiento de mundo. Entonces, en el proceso de lectura, lo que pasa es que integramos el texto a nosotros, como a la visión de mundo. Eso es lo que pasa. Bueno, y obviamente están estas habilidades que hemos visto a lo largo, que es evaluar, interpretar, sintetizar, comparar, relacionar, etcétera, etcétera. Esas son cosas que tiene que hacer el lector o la lectora para hacer esta construcción de significado que les digo, como para darle un significado al texto. Ya. Entonces, la comprensión de lectura depende de tres cosas. Primero, la claridad y la coherencia del texto, es decir, lo que salía antes en el esquema, como que tenga un vocabulario claro, que tenga estructura clara, que haya cohesión, coherencia, etc. Después está la pertinencia de nuestros conocimientos, que también les decía. Al final, la lectura depende mucho de nosotros, de cuánto hemos leído antes, qué vocabulario tenemos, etc. Y eso al final es lo que nos permite darle sentido al texto y poder interpretarlo. Y luego están las estrategias que tiene que emplear el lector, que deben ser como las apropiadas, que igual son las que hemos visto, en como en las estrategias que cada una tiene sus habilidades. Y así vamos a poder resolver las preguntas que se nos están haciendo. Insisto, cualquier cosa vayan preguntando nomás. Ya, para comprender un texto, entonces debemos primero reconocer cuáles son los diferentes tipos de textos. Recordamos que hay una división entre ellos importante. Después leer mucho, lo que les decía antes, para ampliar conocimiento y vocabulario, y de ese modo que se nos haga más fácil responder las preguntas. Y también conocer y comprender las habilidades que mide la PDT, que también lo hemos ido viendo. Bueno, entonces, como es muy importante reconocer los diferentes tipos de textos, podemos decir que se dividen en tres: en no literarios, en literarios y en textos de medios de comunicación masiva. Ya, los no literarios a su vez se dividen en tres,
que son textos expositivos, argumentativos y discursos dialógicos. Vamos a ver uno por uno con ejemplos y todo. Pero lo importante más que nada de los textos no literarios, todos estos tienen en común que transmiten información. ¿Ya? Eso es lo esencial. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno, como les dije, expositivo, argumentativo y dialógico. Si voy muy rápido igual me pueden decir. Pero por ahora todo bien, parece. Bueno, expositivo evalúa la localización de marcas textuales y la interpretación de un léxico más especializado. ¿Qué significa que el léxico sea más especializado? Como que es más complejo y que igual como una persona que no tiene los conocimientos previos no va a poder entender. Y ejemplos de esto son artículos científicos o artículos sobre cualquier temática, pero que sea como con un lenguaje más complejo, por ejemplo, de medicina, psicología, deporte, etcétera, lo que ustedes quieran. Eso entonces son los expositivos. Después, argumentativos. Estos se van a identificar principalmente por su estructura. Y la estructura de los textos argumentativos siempre va a ser tesis, argumentos, contraargumentos y refutaciones. Cualquier texto que tenga esa estructura va a calificar dentro de los argumentativos. Esto me reí mucho cuando lo busqué. Ya, y después están los discursos dialógicos. Acá hay que tener en cuenta, esto es muy importante, que los discursos dialógicos no son exclusivos de los textos no literarios. Acuérdense que estamos viendo los no literarios que se dividen en estos tres, porque pueden aparecer, por ejemplo, en novelas dramáticas, en narraciones o en poemas, que son textos literarios, que vamos a ver después de estos. Entonces, acuérdense que no es exclusivo de estos de los textos no literarios. ¿Y por qué se caracterizan? Porque presentan diferentes puntos de vista y tienen referencias extratextuales. Esto quiere decir que es muy importante el contexto en el que se genera. Y ejemplos pueden ser foros de discusión, transcripciones de entrevistas, debates escritos. Bueno, ¿y por qué acá, por ejemplo, no sale entrevista o no sale debate? Porque es un texto, tiene que estar escrito. Y acá les puse un ejemplo de Yahoo, fue lo primero que se me vino a la mente, como con algún foro de discusión. Y bueno, ahí queda más que claro que distinta gente opina sobre un tema. Pueden estar en lo correcto o no, pero lo importante es que se genere un diálogo. Profe, ahí Dime. calificarían como los hilos de Twitter, así como de política o cosas así. Sí, totalmente, totalmente. Ah, ya. Sí. Al final es como intercambiar puntos de vista. Sí, lo que sale aquí. Cada vez que haya diálogo. O, por ejemplo, puede ser una conversación cualquiera, pero transcrita, que sea algo escrito, para que como que califique dentro de texto. Ya. Y bueno, antes estamos viendo los no literarios, ahora pasamos a los literarios. Bueno, y lo que les decía antes, que es importante que ya no se considera el género lírico, ¿ya? Eso no entra en la PDT, así que no lo puse acá, como que debió haber ido acá, como ya género narrativo, dramático, el ensayo y el género lírico, pero ya no existe para ustedes, lo que es una gran ventaja, lo encuentro bacán. En mis tiempos no existía eso. Ya, entonces, los que sí entran y que corresponden a los textos literarios son género narrativo, dramático y también el ensayo. Y es muy importante, sobre todo en estos textos, identificar las temáticas que se plantean, los personajes, el tiempo en el que ocurre la historia, puntos de vista, etc. Y también es muy importante esto del contexto de producción, por lo mismo que esto, como cada vez que nos entregan una marca textual, son cosas que debemos considerar, como nombres de personas. Bueno, creo que igual ustedes saben lo que es contexto de producción, como al momento, como el ambiente
de quien escribe el texto, del autor o la autora. Y tercero, los textos de los medios de comunicación masiva. Esto acá todo incluye televisión, prensa escrita, página web, radio, todo lo que sea comunicación masiva. Son propios de los medios. Y tiene como objetivo la comprensión del sentido global de los mensajes y la determinación de sus fines. ¿Qué más? Ah, ya, esta es la actividad. Bueno, en verdad eso era como lo, lo teórico. Pero igual aquí, esperen, voy a dejar de compartir. Había otra parte que prefiero compartírsela directo a la guía. Ay, no le he subido la guía. Bueno, si quieren puedo hacerlo ahora o después de la clase. ¿Qué prefieren? No me demoro nada en hacerlo. A mí me da Lo que le acomode, profe. Ya, es que, ¿saben qué me pasa? Que no sé si a mí me falla un poco la página del Preu, pero cuando subo una guía, como que no se actualiza el tiro, y después la subo de nuevo y no se actualiza. Después la subo de nuevo y me meto y hay 3 guías, y es la misma. Entonces como que se demora un rato. Bueno, se las puedo compartir después. Si tampoco es como que tengan que leer ustedes en la propia guía. Ya, pero les voy a compartir esta parte, que son de las tareas que ahí ven bien, igual paso más zoom. Ya. Ay, sí. Que a veces este computador se va negro, así, me muero si me pasa ahora. Ya. Bueno, en las tareas de lectura es importante tener en cuenta las estrategias, insisto, esto igual ya lo hemos visto, como cada estrategia que va junto con sus respectivas habilidades. Y otra cosa que se cambió es esto de acá, ya para que lo tengan muy en cuenta. Esta estrategia ya no se llama rastrear, localizar, se llama reconocer, identificar, pero la habilidad sigue siendo la misma. ¿Se acuerdan que la habilidad de esta estrategia era solamente identificar? Ya, eso se mantiene. Lo que se cambia es el nombre de la estrategia, pero básicamente lo mismo, ¿ya? Solo que de ahora en adelante nos vamos a referir como reconocer e identificar a esa estrategia. Bueno, ese es el cambio que se hizo junto con lo del género lírico. Bueno, esto ya lo hemos visto, pero en esta estrategia la tarea principal fue recuperar información explícita del texto, y son preguntas como, por ejemplo, ¿qué se afirma en el párrafo X de este fragmento? Eso es información explícita. Y para eso necesitamos caracterizar los rasgos que existan en los personajes y comprender el contenido del texto. Insisto, todo esto es de manera objetiva y es información explícita que hay en el texto. No podemos sacar nada de nuestros conocimientos previos. Bueno, y para esto sobre todo, esto de caracterizar como rasgos de personaje, obviamente es importante reconocer los datos que se entregan en el texto, igual, datos objetivos, en qué tiempo pasó, cómo se llama tal personaje, en qué momento aparece este otro, etc. Después, relacionar e interpretar, que igual tiene sus distintas habilidades, pero lo principal es poder interpretar la información contenida en el texto. Y para eso podemos sintetizar, ¿se acuerdan de estas preguntas de cuál es la idea principal de tal párrafo? Y bueno, acá están como especificadas, podemos sintetizar global o localmente, y lo mismo con inferir. Depende si es que nos están preguntando por el texto en general, que sería global, o si es que es un párrafo o una frase terminada, que sería local. Sintetizar e inferir. Eso. Y la última estrategia es evaluar, reflexionar,
que la habilidad es evaluar la información del texto. Para eso, no sé si se acuerdan que teníamos que coemitir juicios y formar interpretaciones, pero que sean válidas. Insisto, siempre tiene que haber marcas textuales en lo que estamos leyendo, no sacar las ideas como 100% de nuestra cabecita. Eh, y eso, para eso tenemos que transformar y convertir elementos del texto desde un contexto a otro. Hay un ejemplo, pasar el lenguaje figurado a un lenguaje habitual. Eso sería evaluar. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quede tan claro? Bueno, igual insisto, hemos visto esto a lo largo de las clases. Ya, creo que no. Bueno, eso era en realidad, no sé si fue muy rápido, pero eh, eso, y les tengo un ejemplo, o sea, como una actividad. Acuérdense, creo que no se ha unido nadie más, no sé, pero una vez más de mandarme sus nombres por interno para poder anotarlos en la lista. ¿Pero esa cuál de las dos, Magdalena? Da lo mismo. Ah, ya, ya. O sea, no sé por qué todos me lo están mandando como al computador, supongo que sale como host al lado, algo así, ya, sí. Pero en verdad da lo mismo, no se compliquen por eso. Ya. Y, espérenme un segundito. Ya, este era el caso que les quería mostrar. ¿Se ve bien? No sé si está muy chico, muy grande, no sé. Se ve bien, profe. Ya. ¿Lo pueden leer ustedes? Así se llama el texto, función de, no sé cómo se dice, Wigner. Y este es el resumen, es un resumen del texto. Avísenme si terminaron de leer para preguntar. Ese texto no sale en la guía por si acaso. Un texto que venía con otra actividad aparte. Bueno, parece que hartos terminaron de leer.
Ya, a ver. Ay, no sé si todos alcanzaron a leerlo, si no, puedo compartir de nuevo. Bueno, ¿a alguien le costó leer el texto? ¿Pueden decirme qué texto era de los que vimos ahora? Si era no literario, literario, ¿cuál específicamente? Esto no literario, esto es positivo. Texto expositivo, ¿quién habló? Ay, no puede Cinco alcanzar. versos. Ya, súper bien. Sí, súper bien. Me imagino que les costó leer porque es súper complejo el vocabulario que se usa y está hecho, o sea, está escrito como para la comunidad científica. Sí, yo cuando lo leí no entendí nada, así que no se preocupen. Era solamente para mostrarles cómo son los, los textos. A ver. Ya, y acá esta era la actividad. No se los quise compartir así porque estaba medio desordenado. Pero más que nada eso, acá hay unas preguntas como para ir acompañando la lectura. Como qué ideas efectivamente pudieron entender ustedes. Eh, y bueno, elementos que reconocen como obstáculo. Me imagino que es lo que les dije yo, que el vocabulario es complejo y está destinado para una comunidad en específico. Eh, y eso. Bueno, y de las condiciones básicas que vimos, ¿alguno se acuerda? ¿Están viendo mi PowerPoint o no? Sí, profe. Vale. Bueno, aquí... No sé. Dale, dale, dale. ¿Qué, Cata, eres tú? Que no sé, así que no sabía. No, eso, dime lo que iba a decir. No, Si... se lo prometo, profe. Vea la grabación, dije, no sé. Ya. Ya, bueno. No, esto, que más que nada es esto, lo de la visión de mundo. Como que nuestra visión de mundo al final igual es reducida respecto a la comunidad científica y por lo mismo es difícil. O sea, yo dudo que, o sea, que allí si hay alguien interesado o interesada por la física, bacán, pero dudo que acostumbren a leer ese tipo de textos. Por eso podemos decir que la visión de mundo como compleja, al igual que el vocabulario. Ahora siguen viendo la actividad, ¿cierto? Ya, Sí. gracias. Eh, Eso, bueno, ahí sale que el texto puede ser comprendido cabalmente por un científico o científica y particularmente alguien que esté dedicado a la física y que tenga estos conocimientos previos que le puedan permitir entender el texto bien y atribuirle el sentido, lo que les decía yo, que al final está el texto, estoy yo, y con estas marcas textuales que existen y mis conocimientos previos, sí puedo atribuirle el sentido. Pero yo creo que ahora muy pocos pudimos atribuirle el sentido porque en realidad estaba muy complejo y no teníamos tanto conocimiento previo. Eh, Eso, y obviamente hay cosas con las que nos podemos guiar un poco, que aquí sale. Eh, Algunas pistas como que nos pueden dar indicios de algo, así como para cachar un poco, digamos. Bueno, primero está el título, lo que les mostraba. Cuando dice esto de sistema átomo o dice la palabra cuántica, entonces como que ya tenemos una noción de que nos están hablando de física y no de lenguaje o cualquier otra asignatura.
como que tenemos esa pequeña noción. Entonces, lo importante es como ir buscando estas pistas que nos ayuden a atribuirle algo de sentido, no todo el sentido que se busca, pero algo. Y eso, y también tiene que ver con la ciencia, esto de cuántico y átomo. Ah, bueno, y también aquí nos podemos dar cuenta de dónde está publicada. Yo en realidad no se los puse en el ejemplo del PowerPoint, pero me acuerdo que alguien en una clase dijo que se había fijado harto como de dónde había sido extraído el texto, que estábamos haciendo un ensayo, creo. Y eso es súper importante igual, como para tener nociones sobre lo que nos están mostrando, ver de dónde se extrajo el texto. Sobre todo qué tipo de texto es, si es que es informativo o no, ver si es que está publicado en revista científica, ver si es que es de un blog, ver si es que es de un diario, etc. Eso igual es como una marca súper importante. Eso, bueno, acá dice que hay ciertos procesos físicos que han sido estudiados, que sale ahí. Eso más que nada. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiera opinar algo al respecto? ¿Comentario? ¿Algo? Bueno, aquí igual habían como más explicaciones. ¿Se acuerdan que les dije que el texto que tenía que tener coherencia y cohesión? No sé si han visto eso ustedes también, si saben algo de eso. Pero bueno, efectivamente el texto lo tenía, o sea, no es que fuera incoherente, ya, o sea, eso es una marca que sí estaba, efectivamente, y que nos ayudan a comprender el texto. Como les digo, esto era un resumen, así que tiene la estructura propia de un resumen o de un abstract. Y bueno, también tiene esto de palabras claves aquí. Como que eso igual es típico de un resumen, tampoco es como que haya sido un formato que no le correspondía. Eh, y eso, como les digo, es coherente y cohesionado. Y como que si es que uno tiene los conocimientos previos, se puede entender la temática global. Bueno, eso, no sé si alguien quiere opinar de algo. Si es que algo quedó en el tintero, quizás del PowerPoint que no se entendió mucho, lo que sea. Oiga, profe, pero la verdad, los textos no expositivos, en Ajá. vez de tanto leerlos, lo que cuesta es pronunciar los apellidos de los compadres. Sí, mira, por eso yo no quise hacer leer a nadie acá en voz alta, mucho menos yo, no me quise arriesgar. Así que, sí, no. Yo no cacho nada aparte de nombres como extranjeros o apellidos. Profe, yo le quería preguntar, es que no es de la materia, sí, porque le entendí todo muy bien lo que dijo, pero Ujú. hay una nueva cosa que se añadió al temario de lenguaje, que es la A dificultad ver, en la, ay, no me acuerdo el nombre en específico, que las cosas que dificultan la lectura. ¿ya? Y vimos ahora que nos dificultó en los términos científicos, Ujú, porque ninguno de nosotros se maneja tanto en eso. claro. Entonces, pero ¿cómo yo sé eso, profe? Donde de verdad yo lo encuentro tan ¿Cómo? subjetivo, que cómo ¿Cómo sé sabes tú qué? que me dificulta la lectura, a lo mejor a mí me dificulta algo, pero a mí a lo mejor me dificultó que fueran científicos, pero la antes Ujú. sabía caleta así como de física y terrible cuática y seca, y no le costó, pues, ay, se me va a apagar. Bueno, sí, entiendo tu pregunta. O sea, obviamente va a haber cosas que dificulten la lectura de cada persona. O sea, en eso igual está un poco la riqueza de la lectura, como que cada uno tiene su ritmo, sus propios conocimientos también. Nadie es igual al otro. Pero también creo yo que hay que hacer como
esta pregunta de ya, una persona así como promedio podría llegar a entender el texto, una persona que va a rendir la PDT, en realidad este lenguaje está como, o sea, como muy lejano a lo que debería conocer yo al menos. Yo creo que por ahí va la pregunta, como si es que el promedio estaría capacitado para entender el lenguaje, o el vocabulario, o el léxico. No sé si queda más claro ahí. Pero es muy terrible igual como la pregunta en sí, pues, pero fue como súper Claro, como rebuscado, como que tenés que verlo lo más general posible y no pensar en ti, pues. claro, pero como decía antes, no sé, yo me imagino un texto que en realidad no tenga coherencia o cohesión, que venga una palabra y después venga otra que no tiene nada que ver. Como que ahí igual es fácil reconocer que hay un problema en ese sentido, ¿cachai? Y no de palabras que tú no conoces porque sean muy técnicas. ¿Me entendís? Como, más allá de que uno pueda tener como más conocimientos que otros, yo creo que lo importante igual está en como identificar como, qué es lo que le falta al texto para que sea comprensible al 100%. Oiga, profe, Dime. lo que pasa es que el lenguaje está bien, el léxico está realmente bien, todo viene proveniente de España. Lo que pasa es que el chileno tiene su propio lenguaje, ¿o? Y eso es También. porque es culpa del lenguaje, porque el léxico de la prueba está bien hecha, solamente que el chileno tiene otro tipo de español, como se puede decir así. Sí, es igual, sí. Eh, cambia mucho, cambia mucho. O sea, hay miles de palabras, miles de ideas que en el mismo español se dicen de forma distinta. Pero bueno, como ahora al menos este texto, como por mucho que haya diferencias culturales entre países, efectivamente tenía un léxico más complejo. Pero sí, igual hay que tener ojo con eso cuando se usan palabras que uno cacha que son de otros países, como que igual te sirve para poder comprender mejor el texto o al menos tener una noción del contexto de producción o en qué está ambientado. Eso igual puede ser una marca textual importante. ¿Algún otro comentario, duda? Si no, ya los puedo dejar libres. Como siempre me pueden preguntar de cualquier cosa por WhatsApp, por aquí, por donde quieran. Mándenme los nombres nomás para que nadie quede ausente. Si es que alguien no lo ha hecho. Yo se lo tengo que mandar a WhatsApp. Yo soy Francisco Soares. No sé si tengo No, de eso. me voy a acordar que estuviste presente en la clase. Ah, Muy ahí. tranquilo. Pero idealmente que me lo manden por acá mismo, para después cuando se acabe el Zoom, pasar la lista. Ah, pero tú, no, tú me hasta acá, po. Ya lo mandaste por el chat. Sí, excelente. Tengo una pregunta, profe, que es Dime, mía. dime. Yo soy medio rebuscado yo para mis cosas. Está bien. Em, el lenguaje igual es muy complejo cuando se trata de una doble lectura. Como de un texto tienes que contraer dos, ¿cómo se puede decir? Temas distintos. Una doble lectura como por ejemplo el Titanic. ¿Ya? El Titanic, la película del Titanic habla como el tema principal, el de la película en sí, es del romance entre Rose y Jack. Ujú. Pero en sí el Titanic se fue basada por una tragedia que pasó. Claro. Pero también hay otra lectura que dice que en ese tiempo se denigraba mucho las artes de Picasso, porque en una parte de la película se hablaba de las artes de Picasso y no lo veía muy bueno. Como también el caimiento de la economía en ese tiempo, porque eran todos de plata los que habían fallecido ahí. Como hartas Claro. cosas. Entonces, también es complicado eso, sobre todo en una lectura, que por lo menos una película lo veis, pero una lectura igual es Sí, complicado. definitivamente. Yo estoy muy de acuerdo. O sea,
en cada, sí, como que se le pueden dar millones de interpretaciones a las cosas, pero más que nada yo me guiaría por lo que nos están preguntando, eh, como por la pregunta específica y la habilidad, porque claro, si nos piden información explícita no nos vamos a andar cabeceando que, con qué interpretación se adecua más al texto, pero todo depende de lo que nos pregunten y esa palabrita que siempre parece que marca la diferencia. Se puede inferir que, se puede sintetizar que, se puede afirmar que. Bueno, esta palabra es la que hace la diferencia y hace que nosotros tengamos distintas habilidades para responder y que sea la correcta, obviamente. Pero sí, yo creo que igual pasa mucho con textos más difíciles, que hay que leerlo una y otra vez y uno entiende cosas distintas cada vez que lo lee. Pero yo me guiaría más por lo que nos preguntan después, o sea, si ya veo que me está costando mucho el texto, o no tengo tanto tiempo como para leerlo una y otra vez, me guiaría más por la pregunta y la habilidad que nos están pidiendo, sobre todo la habilidad. ¿Algo más? O si no, ya se pueden ir yendo. Se pueden quedar los que tengan más preguntas. Gracias, profe. Gracias a ustedes por la participación y por hablar. Me encanta cuando hablan. Cuando prenden sus cámaras, así no me siento tan sola. Y me encantaron todas tus compras, Carla. Hola, Francisco. Qué bueno verte la cara. Yo me tapo, si no después le quedo los computadores y los celulares a todos mis compañeros. Ay. Tengo tanto seguro. Yo feliz que prendan las cámaras. En serio. Chao, profe. Nos vemos. Chao, que les vaya Por la súper clase. Ah, bien. profe, Chao, gracias. Ánimo para lo que queda de la semana. Chao, profe, que esté bien, cuídese. Vaya a tomar once. Chao, chao.